La habitación estaba en silencio, excepto por el tenue zumbido de las luces del techo. Me senté en un lado de la mesa de interrogación reforzada, con una pluma en la mano y la grabadora encendida. Frente a mí estaba eso. Se hacía llamar Auric. A primera vista parecía humano. 2 brazos, 2 piernas, postura erguida, pero las similitudes terminaban ahí. Su piel brillaba, reflejando la luz de una manera que la hacía parecer casi líquida, cambiando entre tonos de plata y oro. Sus ojos emitían un tenue resplandor violeta, una luz antinatural y desconcertante que hacía imposible saber si me estaba estudiando o viendo a través de mí. No tenía una boca visible, y aún así su voz resonaba en mi mente con claridad y precisión. Encuentro esta actuación innecesaria, dijo la voz, calma pero despectiva. Me han capturado. Estoy aquí. ¿Qué más necesitan saber? Me enderecé, manteniendo un agarre firme en la pluma para ocultar la tensión en mi mano. Formalidades, Auric, dije con un tono controlado. Comenzaremos con lo básico. Empecemos con tu nombre. Un leve destello recorrió su forma, como si mi pregunta lo hubiera divertido. Ustedes perciben los nombres como algo importante. Para seres como ustedes, son anclas, marcadores de individualidad. Para nosotros son irrelevantes. Pero si insistes, puedes llamarme Auric. Es suficientemente cercano. Hice clic con la pluma, escribiendo el nombre en mi libreta. Auric entonces. ¿Y de dónde vienes? Auric inclinó ligeramente la cabeza y la luz violeta en sus ojos se intensificó. Erindor Prime, dijo. Un mundo tan lejano que sus telescopios primitivos nunca podrían detectarlo. Un mundo donde el tiempo se dobla y la luz misma es una herramienta, no una limitación. Erindor Prime, repetí en voz baja, como si decir el nombre pudiera hacerlo real. ¿Y por qué venir aquí, a la Tierra? ¿Qué quieren de nosotros? Auric se reclinó, o al menos imitó el movimiento. Su lenguaje corporal era inquietante, casi humano, pero no del todo. Tu mundo, dijo lentamente, es único. Primitivo, sí, pero rebosante de potencial. Tu especie es una paradoja, violenta y creativa, destructiva e ingeniosa. Son intrigantes. Esa no es una respuesta a mi pregunta. Respondí con un tono más afilado de lo que pretendía. ¿Por qué la Tierra? Su mirada se clavó en la mía, el resplandor violeta penetrante. Hemos evolucionado más allá de lo que puedes comprender. Nuestra civilización, nuestra tecnología, nuestra unidad es perfección. Pero al alcanzar esa perfección, sacrificamos algo que ustedes aún poseen. Individualidad, caos, la chispa de ingenio que nace de la imperfección. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y ominosas. Escribí furiosamente, aunque mi mente corría. ¿Estás diciendo que estás aquí para aprender de nosotros? El brillo de Auric se atenuó momentáneamente, quizás el equivalente a un suspiro. Aprender, no. Extraer, aprovechar. Su caos es un recurso, uno que necesitamos para sostener nuestra evolución. La Tierra nos servirá. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. ¿Servirles cómo? ¿Estás hablando de una invasión? Auric no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, sus ojos pulsando con una luz tenue. Tu mundo ya es vulnerable. Pelean entre ustedes. Destruyen su entorno. Desperdician su potencial. ¿Por qué no deberíamos tomar lo que están tan dispuestos a desperdiciar? Mi agarre sobre la pluma se tensó. Esa no es una decisión que te corresponda. Auric inclinó la cabeza nuevamente, el gesto casi burlón. No entiendes, coronel. La decisión ya ha sido tomada. El proceso
está en marcha. Tu captura de mí es irrelevante. Eres una hormiga sosteniendo un grano de arena, inconsciente de que la marea se acerca. Me recliné en mi silla, obligándome a mantener la compostura. Si son tan superiores, dije, ¿cómo logramos capturarte? El leve brillo en el cuerpo de Auric volvió a cambiar. Diversión, irritación, era imposible saberlo. Lo permití, dijo simplemente. Un riesgo calculado, tu comprensión de mi presencia, tus intentos de interrogarme, incluso tu resistencia, todo es información. ¿Información para qué?, exclamé. El resplandor de Auric se intensificó, llenando la habitación con una luz dorada inquietante. Para lo que viene. Antes de que pudiera responder, el alienígena se inclinó hacia adelante y de repente mi mente se vio abrumada por imágenes. Enormes naves estelares atravesando el tejido del espacio, planetas reducidos a brasas brillantes, y la Tierra misma eclipsada por una estructura masiva que bloqueaba el sol. Las imágenes eran demasiado vívidas para ser otra cosa que no fuera real. Jadeé, aferrándome al borde de la mesa para estabilizarme. ¿Qué fue eso? Un vistazo, dijo Auric, su voz resonando directamente en mi mente. Una fracción de lo que espera a tu mundo. Considéralo una cortesía. Me estabilicé, obligándome a volver a tomar la pluma y a escribir en la libreta, aunque mi mano temblaba. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me lo muestras? El resplandor de Auric se atenuó, su forma pareciendo fundirse con las sombras. Porque, coronel, su especie es impredecible, prosperan en la adversidad. Quizás nos sorprendan, quizás no. De cualquier manera, su destino está sellado. La habitación se oscureció cuando las luces del techo parpadearon. Miré hacia la ventana de observación, esperando ver los rostros familiares de mi equipo, pero el cristal estaba negro. El resplandor de Auric era la única luz que quedaba en la sala. Te daré una oportunidad, dije, mi voz firme, a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. ¿Cómo detenemos esto? Auric se recostó, su forma volviéndose casi translúcida. No pueden. Con eso, las luces volvieron a brillar y Auric se quedó inmóvil, su resplandor desvaneciéndose como si se hubiera apagado. Miré a la criatura, sus palabras crípticas resonando en mi mente. La grabadora seguía funcionando, pero no estaba seguro de qué utilidad tendría. La entrevista había terminado, por ahora, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. La tensión en la sala persistió mucho después de que terminara la primera sesión. De vuelta en la sala de observación, mi equipo me bombardeó con preguntas. ¿Qué demonios fue ese espectáculo de luces, coronel?, preguntó el mayor Reynolds, sus ojos moviéndose hacia el monitor que mostraba la forma inmóvil de Auric. ¿Algún tipo de ataque psíquico? No respondí. No sabía cómo. Las imágenes que Auric había forzado en mi mente, naves espaciales, destrucción, y esa sombra que se cernía sobre la Tierra, seguían grabadas en mi memoria. Si fue un ataque, no dejó cicatrices. Aún. En cambio, los aparté con un gesto. Tráiganme una grabadora nueva. Voy a volver a entrar. Por supuesto, Reynolds protestó. Siempre lo hacía. Pero nadie más podía manejar esto. No solo estaba interrogando a un prisionero, era la línea frontal de comunicación con algo mucho más allá de la comprensión humana. Ese hecho pesaba sobre mí mientras volvía a entrar en la sala, con la grabadora encendiéndose. La forma de Auric seguía inmóvil, sus ojos resplandecientes apagados, casi sin vida. Por un momento pensé que se había apagado, pero tan pronto como me senté,
Su mirada violeta volvió a brillar. «Coronel», dijo, su voz llenando mi mente como un susurro y un rugido al mismo tiempo. «Has regresado. Qué persistente». «Tengo más preguntas», dije con frialdad, colocando la grabadora sobre la mesa, «y vas a responderlas». Auric se inclinó ligeramente hacia adelante, el tenue brillo de su forma ondulando como un espejismo de calor. «Muy bien. Pregunta». «Comencemos con tu mundo», dije, haciendo clic con mi pluma. «Mencionaste Erindor Prime. Descríbelo». Auric inclinó la cabeza, el brillo de sus ojos intensificándose. «Erindor Prime ya no es un planeta como ustedes lo entienden. Es una red, una colmena de conciencia. Nuestros cuerpos físicos fueron descartados hace milenios. Existimos como pensamiento puro, unidos en propósito, guiados por la lógica. Cada acción está calculada, cada recurso optimizado». Escribí notas furiosamente. «¿Abandonaron sus cuerpos? ¿Por qué?» «Evolución», respondió Auric. «Tu especie está encadenada por las debilidades de la biología. Dolor, hambre, enfermedad. Superamos tales limitaciones al fusionarnos con nuestra tecnología. Nuestros cuerpos eran recipientes, pero nuestras mentes son eternas. Nuestro mundo es infinito. Luz, datos y energía entretejidos en un todo perfecto». Hice una pausa, las implicaciones de sus palabras helándome. «Si tu especie es tan avanzada», dije, «¿por qué necesitan la Tierra? ¿Por qué invadirnos?» El brillo de Auric se atenuó ligeramente, su tono adoptando un matiz curioso. «¿Realmente no lo ves, coronel? Su caos es su mayor recurso. Es la chispa de la creatividad, la fuerza impredecible que conduce a la innovación. Nos hemos optimizado hasta el punto de la estancación. Para evolucionar más allá, debemos aprovechar lo que ustedes dan por sentado. Sus defectos son valiosos». «Tú lo llamas caos», dije, «pero los métodos de tu especie suenan igual de destructivos. Esas imágenes que me mostraste, ¿qué eran?» Auric no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más fría. «Lo que viste no fue destrucción, fue transformación. La resistencia es natural, pero inútil. Tu especie se adaptará para servirnos o perecerá. De cualquier manera, tomaremos lo que necesitamos». Las palabras enviaron un escalofrío por mi columna. Me incliné hacia adelante, obligándome a mantener su mirada inmutable. «¿Crees que simplemente nos rendiremos y dejaremos que nos dominen? Así no funciona la humanidad». El resplandor de Auric se intensificó brevemente, tal vez el equivalente a una sonrisa. «La humanidad funciona exactamente como anticipamos. Resisten, luchan y al hacerlo, crean. Ese caos, ese conflicto nos alimenta. Incluso su resistencia es un recurso». Mi pluma se detuvo en la página mientras mi mente corría. «Sigues hablando de recursos, de tomar de nosotros. ¿Qué planean tomar exactamente?» Auric se inclinó más cerca, su forma brillante proyectando una tenue luz dorada sobre la mesa. Su individualidad, su creatividad, su esencia. Asimilaremos sus mentes más brillantes, sus pensadores más caóticos. El resto será reutilizado». «Reutilizado», repetí con un tono bajo. «Te refieres a esclavizado». «Su terminología es irrelevante», dijo Auric, despectivo. «Nosotros optimizamos. Ustedes sobreviven». La calma en su tono hacía que sus palabras fueran aún más horribles. Me puse de pie, paseándome por la habitación mientras trataba de procesar las implicaciones. «Afirman ser lógicos, eficientes», dije, girándome para enfrentarlo, «pero sus métodos suenan a tiranía». La forma de Auric parpadeó ligeramente y su voz se volvió más aguda.
La tiranía es un constructo emocional. No gobernamos, elevamos. Su especie desperdicia su potencial en divisiones y autodestrucción. Nosotros los unificaremos, les guste o no. Golpeé la mesa con mis manos inclinándome hacia él. No necesitamos a tu especie para unificarnos. Lo resolveremos por nuestra cuenta. Por primera vez, Auric pareció genuinamente curioso, y sin embargo, no lo han hecho. Sus guerras, su contaminación, sus conflictos internos, todos son signos de una especie incapaz de autorregularse. Dime, coronel, ¿cómo defenderás tu mundo si ni siquiera pueden gobernarse a ustedes mismos? Sus palabras dolieron porque contenían algo de verdad, pero no estaba dispuesto a ceder. Encontraremos la forma, dije con firmeza. Siempre lo hacemos. El brillo de Auric se atenuó y por un momento su voz se suavizó. Tal vez, pero el tiempo no está de su lado, coronel. Su resistencia es admirable, pero inútil. La marea no puede ser detenida. La sala cayó en silencio, salvo por el leve zumbido de la grabadora. Miré a Auric, sus ojos resplandecientes, inmutables, y me di cuenta de la gravedad de lo que enfrentábamos. Esto no era solo un enemigo, era una fuerza de la naturaleza, implacable e inquebrantable. La sala se sentía más fría al regresar para la tercera sesión, aunque tal vez no fuera la temperatura. Era Auric, el peso de su presencia, su confianza inquebrantable en nuestra caída. Mi equipo había analizado cada palabra de las sesiones anteriores, pero las respuestas solo habían traído más preguntas. ¿Cómo peleas contra algo que no teme a la muerte, que no necesita recursos en el sentido tradicional? Las apuestas eran más altas ahora. Necesitaba respuestas, no solo para mis superiores, sino para la humanidad misma. Cuando me senté, el resplandor de Auric se intensificó, como si anticipara este momento. «De nuevo aquí, coronel», dijo, su voz rozando mi mente. «¿Vienes a negociar tu rendición?» «Ni pensarlo», respondí con brusquedad. «Estamos aquí para hablar sobre ti, tu mundo, tu especie. Hay lagunas en tu historia y quiero la verdad». Auric inclinó la cabeza, su forma brillante ondulando levemente. «La verdad es relativa a la percepción, pero haz tus preguntas y te complaceré». Me incliné hacia adelante colocando la grabadora sobre la mesa. «Dijiste que tu especie evolucionó más allá de la forma física, pero aquí estás en una. ¿Por qué?» El resplandor de Auric se atenuó, su forma brillando con un tenue matiz dorado. «Este cuerpo es un receptáculo, una construcción temporal. Me permite interactuar con tu mundo, estudiarte directamente. Es prescindible, al igual que yo. Mi esencia reside mucho más allá de esta sala». Fruncí el ceño, mi pluma suspendida sobre la libreta. «¿Prescindible? Entonces, ¿eres qué? ¿Un explorador? ¿Un dron?» Los ojos violetas de Auric brillaron ligeramente, y hubo una traza casi imperceptible de diversión en su voz. «Un explorador, sí, pero no un dron. Soy tanto Erindor como cualquier otro de los míos. Somos una mente, muchas formas. Este cuerpo cumple su propósito». Seguí presionando. «Si estás conectado a tu gente, ¿por qué dejar que te capturemos? ¿Por qué tomar este riesgo?» La forma del alienígena parpadeó débilmente, y creí ver algo que se asemejaba a orgullo. ¿Riesgo? No. Fue estrategia. Tu especie es predecible. Me capturan, me interrogan, y al hacerlo, revelan sus debilidades. Creen que esta interacción es para entenderme, pero también es para entenderlos a ustedes. Mi mandíbula se tensó. Auric no solo estaba dando respuestas, estaba analizando cada reacción, cada palabra. «¿A qué te refieres con debilidades?» «Se aferran a la individualidad», dijo Auric. «Es su mayor fortaleza y su mayor debilidad. No pueden unificarse.
sus mentes fracturadas, sus naciones en competencia, sus conflictos interminables, todo eso los deja vulnerables. Incluso ahora, mientras hablamos, su gente discute sobre cómo responderme. Sus palabras dolían, en parte porque no estaban equivocadas, pero no iba a dejar que Auric viera eso. Hemos enfrentado invasores antes, dije con la voz firme. Hemos sobrevivido a todos. El resplandor de Auric se intensificó, llenando la sala con una luz dorada tenue. No como nosotros, dijo simplemente. Me obligué a mantener la calma. Háblame de tus planes. Dijiste que tu especie necesita nuestro caos. ¿Cómo planean aprovecharlo? La voz de Auric se volvió más fría, más precisa. Sus mentes más brillantes, sus innovadores, sus soñadores, serán asimilados en nuestro colectivo. Su creatividad alimentará nuestra evolución. En cuanto al resto de su especie, servirán como materia prima para la transformación. Su mundo se convertirá en un nodo de la red de Erindor, sus recursos optimizados, su población reutilizada. Mi estómago se revolvió, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y esperan que simplemente permitamos que esto suceda? La mirada de Auric se fijó en la mía, sus ojos brillantes sin pestañear. No, resistirán, lucharán, y al hacerlo, generarán exactamente lo que necesitamos. El conflicto alimenta la innovación, la lucha impulsa el progreso. Incluso en su desafío sirven a nuestro propósito. Mi pluma temblaba en mi mano mientras escribía notas. Esto no era solo una invasión, era una manipulación a un nivel que no podíamos comprender por completo. Cada movimiento que hacíamos alimentaba su plan. ¿Qué pasa si ganamos?, pregunté de repente. ¿Qué pasa si encontramos una forma de detenerlos? El brillo de Auric se atenuó ligeramente y por primera vez percibí una leve vacilación. No entiendes, coronel, no hay victoria. Tu especie ya es parte de la ecuación. Incluso tu victoria nos serviría, pues los impulsaría a evolucionar de formas que aún no pueden imaginar. Lo miré fijamente, con el pulso acelerado. ¿Estás diciendo que no importa lo que hagamos, ustedes ganan? Auric se inclinó hacia adelante, su forma brillante proyectando una luz tenue sobre la mesa. No lo vemos como ganar o perder, es inevitabilidad, progreso, evolución. No puedes detener la marea. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte, pero no estaba listo para rendirme. Nos subestiman, dije con la voz firme. La humanidad tiene la costumbre de sorprenderse a sí misma. Creen que han planeado para todas las posibilidades, pero hay algo que no pueden prever. El brillo de Auric parpadeó como si estuviera intrigado. ¿Y qué es eso? La esperanza, dije simplemente. La única cosa que perdieron cuando abandonaron la individualidad. Han subestimado lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. La sala cayó en silencio, la mirada de Auric inmutable. Por un momento creí ver un destello en sus ojos. Duda, curiosidad, tal vez incluso miedo. Pero luego se desvaneció, reemplazado por su habitual calma. La esperanza es un constructo efímero, dijo suavemente, pero disfrutaré viendo cómo tu especie se aferra a ella. Las luces parpadearon y supe que la sesión había terminado. Reuní mis notas, mi mente corriendo. La supervivencia de la humanidad dependía de encontrar la única debilidad que la especie de Auric no había anticipado, y se nos estaba acabando el tiempo. Cuando entré a la sala para lo que sabía que sería la última sesión, el aire se sentía más pesado, cargado de una tensión no dicha. La forma de Auric brillaba más que antes, sus ojos violetas fijados en mí como si hubiera estado esperando, calculando. «Coronel», saludó, la resonancia de su voz más aguda,
más deliberada. ¿Has venido a aceptar lo inevitable? Coloqué mi grabadora sobre la mesa, aunque ya no estaba seguro de por qué. Cada palabra de Auric solo profundizaba el sentido de fatalidad que colgaba sobre nosotros. No exactamente, dije. Vine por respuestas. Afirmas que todo lo que hacemos sirve a tu propósito, que resistir es inútil, pero hay algo que aún no entiendo. Auric inclinó la cabeza, un destello de luz dorada recorriendo su forma. Pregunta entonces, encuentro tu persistencia fascinante. Me incliné hacia adelante, con la voz firme pero cargada de determinación. ¿Por qué me dices todo esto? No tenías que revelar tus planes, tus métodos. Si tu victoria es inevitable, ¿por qué no dejarnos luchar a ciegas? El resplandor de Auric se atenuó por un momento como si considerara su respuesta. Cuando habló, su tono era más suave, casi contemplativo, porque comprender genera desesperación. Cuanto más comprendas el alcance de nuestro poder, lo inútil de tu lucha, más caos generas. La desesperación es tan útil para nosotros como la resistencia. Apreté la mandíbula, sintiendo la ira burbujear bajo la superficie. Entonces, ¿esto es parte del plan? ¿Un juego psicológico para hacernos colapsar? Los ojos de Auric pulsaron ligeramente, lo más cercano a un asentimiento. Exactamente. El conocimiento puede ser un arma, coronel, pero también puede ser una carga. Tu gente ya está fracturándose bajo el peso de sus propios temores. Esa división acelerará su caída. Por un momento permanecí en silencio, procesando la enormidad de lo que acababa de admitir. Esto no era solo una invasión, era el desmantelamiento de la humanidad desde adentro hacia afuera. Pero entonces me golpeó un pensamiento que hizo que mi pulso se acelerara. Sigues diciendo que somos predecibles, dije con cuidado, que nuestras acciones alimentan tus planes. Pero ¿qué pasa si te sorprendemos? ¿Qué pasa si el caos se vuelve contra ti? La forma de Auric parpadeó, su brillo atenuándose ligeramente. El caos no es un arma que puedas manejar con precisión, es una fuerza, y nosotros somos sus maestros. Presioné, sintiendo una ligera grieta en su compostura. Pero admitiste que tu especie evolucionó más allá del caos. Ya no pueden crearlo por ustedes mismos. ¿Qué pasa si usamos eso en su contra? La sala quedó en silencio, salvo por el tenue zumbido de las luces del techo. La mirada de Auric se clavó en la mía, su voz más fría cuando finalmente respondió. Hablas de cosas que no comprendes. El caos es una espada de doble filo. Si lo manejas descuidadamente, te destruirá primero. Tal vez, dije con la voz firme, pero la humanidad siempre ha prosperado asumiendo riesgos. Piensas que somos débiles porque estamos divididos, porque cometemos errores, pero eso es lo que nos hace peligrosos. Nos adaptamos, innovamos, y cuando nos llevan al límite, no solo sobrevivimos, cambiamos las reglas. El brillo de Auric se intensificó, proyectando sombras agudas por toda la sala. Sobreestimas a tu especie. La esperanza no los salvará. La resistencia no alterará el curso. Entonces, ¿por qué percibo vacilación en tus respuestas? Respondí rápidamente. No son invencibles, Auric. Si lo fueran, no estarías sentado aquí hablando conmigo. La forma de Auric se estremeció, sus ojos violetas parpadeando brevemente antes de volver a encenderse. Eres una anomalía curiosa, coronel. Tu desafío es intrigante, pero no cambia nada. Me puse de pie, con las manos apoyadas en la mesa mientras me inclinaba hacia él. Entonces, déjame ser claro. La humanidad no se irá en silencio. Lucharemos con todo lo que tenemos, y cuando creas que nos has roto, regresaremos más fuertes.
No estás enfrentando solo otra especie, estás enfrentando la fuerza más impredecible del universo, nosotros. La mirada de Auric sostuvo la mía por un largo momento, el silencio pesado con tensiones no dichas. Finalmente habló, su voz más suave pero igual de inquietante. Quizás tengas razón, tal vez tu especie nos sorprenda, pero las sorpresas son simplemente variables que absorbemos. Al final, el resultado sigue siendo el mismo. Las luces parpadearon nuevamente, y la forma de Auric comenzó a desvanecerse, su cuerpo brillante disolviéndose en rastros de luz dorada. Esta interacción ha sido esclarecedora, dijo, su voz desvaneciéndose. Pero mi propósito aquí está completo. Prepárate, coronel. La marea está llegando. Y con eso, Auric desapareció, dejando solo un tenue zumbido en el aire y un creciente sentido de temor en su estela. Me quedé mirando la silla vacía, mi mente corriendo. Las palabras de Auric resonaban en mi cabeza, pero también lo hacían las grietas en su confianza. Si el caos de la humanidad era un recurso, tal vez también era nuestra arma. No ganaríamos jugando su juego. Tendríamos que reescribir las reglas por completo. Cuando salí de la sala, supe una cosa con certeza. La lucha no había terminado. Apenas estaba comenzando, y la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido convertir lo imposible en lo inevitable. Teníamos que encontrar una forma, y lo haríamos.